gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day. Hola María Camila, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta acá de estar contigo y ¿En hablando. serio? Ah, bueno, si es así, entonces estoy más contento yo aún. Me gusta tenerte acá. Lo que vamos a hacer hoy es una entrevista del proyecto Cáncer que vengo haciendo ya a lo largo de un buen tiempo, donde he tenido la posibilidad de contar con pacientes o personas que ya no lo tienen o ya pasaron por este tema, diferentes tipos de cáncer, no importa el cáncer que han tenido. Para mí toda esta información es súper importante pues para que la gente que ve estos videos y que está con nosotros se den cuenta de cuáles son los signos, los síntomas y qué más pueden hacer. Hoy contigo vengo a hablar de cáncer también, pero vamos a hablar más sobre el tema de la biodescodificación. Me parece algo súper importante y también te voy a ser muy honesto, una persona, la mamá de una amiga muy especial, me preguntó muy claramente, Oscar, necesito información sobre biodescodificación. Y yo le dije, no, pues vamos a hacer todo lo posible. Es una señora que en este momento tiene cáncer de seno y bueno, está pasando por su proceso. Está en quimioterapias, está en tratamientos, está en todo esto. Y bueno, quiere tener más información, así que este video también va por ella. Okay. A mí me gusta mucho ayudar a la gente y por lo menos que se sientan felices con las cosas. Entonces, María Camila, quiero que me cuentes primero quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas, todo lo que has hecho en tu vida, tu conocimiento y lo que has vivido con la experiencia en temas de biodescodificación con temas de cáncer. Vale. Bueno, yo me gradué de médica hace 20 años, Ok, bastante tiempo. Después de eso me dediqué unos años a trabajar con pacientes con VIH. Soy médica experta en VIH y trabajé muchos años. Un trabajo muy lindo. Pero después, no sé, entré en esa crisis existencial y me decepcioné de mi profesión. ok. No me sentía feliz con lo que hacía, no sentía que realmente estábamos haciendo algo por los pacientes. O sea, O sea, síntoma pastilla, síntoma pepa, síntoma... O sea que como que cae en una rutina normal la medicina que es... Tristemente, sí, caemos en un punto donde encontramos un síntoma y lo que estamos buscando es qué se puede dar para que el síntoma mejore. Y si bien Ok, eso mejora la calidad de vida, obviamente, de todos nosotros. Pero llega un punto de frustración donde tú dices, pero ¿y qué más? O sea, mantener eternamente a una persona con una pastilla. eh, a nosotros en la universidad nunca nos enseñaron nutrición, vitaminas, o sea, todas estas cosas que también son importantes. Y bueno, por esta crisis existencial me enfermé mucho, por eso la biodescodificación y después explicaré por qué. Me enfermé por conflictos emocionales ok. y caí en manos de un médico funcional. Y este médico funcional me salvó la vida. Y no solamente me enamoré de ese proceso tan lindo que aprendí a comer, ¿sí? Aprendí cosas tan importantes, me enseñó la importancia de la meditación, de dormir, de conectarme conmigo misma, que yo dije, wow, yo tengo que estudiar esto. Y entonces así empecé a formarme en medicina funcional. Y Ok. ya hace unos años me gradué de medicina funcional, estoy haciendo ahorita la certificación en Estados Unidos con el AFM. Y bueno, obviamente el cambio es completamente diferente, ¿no? En la medicina funcional buscamos el origen de por qué nos enfermamos. Entonces ya no es solo un síntoma, sino ya es por qué me salió el síntoma, porque estoy enfermo. Y entonces ahí es un mundo inmenso de tantas posibilidades donde hay que cambiar y nos damos cuenta que son nuestros hábitos, lo que comemos, con lo que nos intoxicamos, lo que no dormimos, el ejercicio que no practicamos, el agua que no bebemos. Bueno, tantas cosas que no se tienen muy claras a veces en el foco de lo que es optimizar la salud. Y empecé obviamente toda esta formación y a algunos pacientes les iba extremadamente bien y otros no respondían de la mejor manera. Y yo decía, pero aquí como que la ¿Qué pata, está pasando? sí, la Correcto. mesa está cojita, hay una patica que no está muy firme. Indagar un poco más y más a profundidad, me encontré con la biodescodificación.
Y hace unos años, ya en el 2018, 19, empecé a estudiar biodescodificación. Primero fui paciente de biodescodificación, primero busqué, bueno, ¿cómo es esto? Me ayudó mucho en los otros procesos míos de salud, de entender lo que me había pasado cuando me enfermé, la crisis existencial, bueno, todo eso que les comenté al comienzo. Y cuando empiezo a poner en práctica todas estas herramientas terapéuticas de esta biodescodificadora que era argentina, dije, wow, aún mucho más me enamoré de estos procesos. Y dije, tengo que estudiar biodescodificación. Y empecé a indagar y a buscar y a buscar y a buscar. No es una formación formal, ¿ok? Esto no es algo de una universidad en esa época, ¿no? Cuando yo la estudié. Era algo más como de coach, ¿sí? Como de orientar a los pacientes. Ok. Y así fue, así empecé. ¿La medicina funcional, esa sí es formal Sí, esa sí también? es una Ok. carrera, es una formación formal. Desde mi ignorancia te lo pregunto, porque... Sí. No, y mira que hoy en día la biodescodificación ha cogido tanto auge, tan bonito. Ya no solamente está dedicado a profesionales, o sea, inicialmente la biodescodificación era más como cualquier persona podía estudiarlo, porque igual cualquier persona puede trabajar en biodescodificación, eso no Ok. tienes que ser un profesional de la salud ni un psicólogo. El tener de pronto conocimiento en salud, pues nos da un enfoque directo a lo que queremos trabajar, ¿sí? En cuanto a salud. Pero pues yo tenía compañeras que eran abogadas, arquitectas, administradoras de empresas y digamos que su enfoque en biodescodificación también era bonito porque era hacia las pérdidas, el dinero, sí, toda esta cuestión de los apegos, digamos algo muy personal, muy como de psicología, versus mi enfoque quería hacerlo enteramente en lo que es la parte de salud. Ok. Y así pues llevo muchos años ya formando en varios procesos de biodescodificación. La cajita de herramientas se llena cada día más. A mí, cosa que me dicen, cosa que estudio, me encanta llenarme de información porque no todos los procesos son iguales para cada persona. Cada ser humano tenemos nuestras formas, nuestros tiempos. Entonces, herramientas muchas. Digamos que la biodescodificación es una de tantas de las cosas que se pueden trabajar en pacientes, no solamente con cáncer, sino con cualquier proceso de enfermedad. Entonces, bueno, ya llevo bastantes años acá en CLAM, pues se trabaja todo lo que es el enfoque de medicina funcional. Tenemos un grupo grande de pacientes con procesos tumorales de todo tipo, ¿no? Hay personas que están en su proceso convencional, su quimio, su radio, pero quieren obviamente también otro tipo de enfoque y de manejo de acompañamiento hacia estos procesos pues, químicos. Como también hay personas pues, que no quieren hacer ningún otro tipo de tratamiento, sino enteramente biológico, y también pues, se les acompaña. Y pues bueno, obviamente la parte de la biodescodificación es para que abordemos estos temitas que a veces dejamos como de últimos, ¿no? La parte emocional, la parte traumática, la parte mental, que cuando la trabajamos en conjunto con todos estos enfoques médicos, pues obviamente el resultado es muy lindo, ¿no? Okay. El proceso es más rápido, se comprende un poco más lo que se está haciendo, se suelta un poco la angustia y el sufrimiento de un diagnóstico cuando se tiene toda la esperanza de verdad de sanar. O sea que básicamente la biodescodificación, como para ponerlo en un contexto que la gente lo entienda mucho mejor, es vamos a la raíz del problema. A ver, en medicina vamos a la raíz del problema también con todo, ¿sí? Miramos, estructuramos, analizamos y vemos dónde está el tema. Pero muchas veces las personas no tienen en cuenta los sentimientos, la energía, llamémoslo de alguna manera, las emociones. Básicamente la biodescodificación es ver internamente qué tiene la persona en cuanto a su energía, sus emociones, sus resentimientos, su rabia, su ira, bueno, absolutamente todo esto, y empezar como a diseccionar de a pocos y llegar al punto y a la raíz y empezar a trabajar con esto para sanar. Qué resumen tan divino. Sí. Perfecto. Buenísimo. Efectivamente, a ver, las emociones, haz de cuenta que, no haz de cuenta, en realidad las emociones son como electricidad. Okay. Que recae en una zona del cerebro cuando hemos vivido una situación impactante. Entonces, nuestro cerebro gobierna, nuestros dos hemisferios gobiernan obviamente el cuerpo, ¿no? Haz de cuenta que el cerebro es como si fuera un gran teclado lleno de botones y cada botoncito gobierna una parte de nuestro cuerpo. En el cerebro tenemos la zona del estómago, del colon, del yeyuno, del ojo izquierdo, está completamente organizado en el cerebro.
Y cuando tú tienes una situación impactante, emocional, recae en una zona de tu cerebro y haz de cuenta que se funde ese botón, se apaga el botón. Ok. Y cuando se funde ese botón, obviamente el órgano que está comandado por esa zona de tu cerebro se afecta. Por eso las situaciones emocionales siempre nos van a traer una manifestación corporal. Lo que pasa es que nosotros somos expertos en buscar culpa afuera, ¿no? Ujú. Que fue el cóctel de camarones que me comí en la playa, que fue la ensalada que no sé Sí, sí, sí. que siempre estamos buscando Ese afuera. trago estaba malo, Es todo ese eso. trago, ¿sí? Ok, Entonces ok, no. Nos cuesta un poquito decir no, como que no fue la comida, sino claro. de pronto fue realmente lo que yo viví cuando estaba en esa comida. Ok, La situación que ocurrió mientras estaba comiéndome el cóctel de camarón. Es la situación. De pronto yo ese cóctel me lo estaba comiendo con alguien. ujú, Y en esa comida de ese cóctel pasó alguna situación que fue para mí una situación impactante. ok. Me enteré de una situación, hubo alguna situación conflictiva, algo complejo que realmente intervino en mi cerebro y pues Ujú. bueno, yo estoy pensando que fue el cóctel de camarón que me comí cuando fue en realidad una situación conflictiva que Una viví. situación conflictiva. Mira, yo, dentro de todo esto que he venido aprendiendo con temas de cáncer, mm, he intentado como mirar las emociones de las personas. Y en videos he llorado y porque pues es fuerte, ¿no? Ujú. A veces uno como que no tiene conciencia de lo que tú me decías antes de esto, que era, mm, uno no está pendiente de las emociones o no le pone cuidado a las emociones, piensa cosas externas totalmente, pero las emociones realmente acá cumplen un factor fundamental en el desarrollo, digámoslo, de salud de la persona, por decirlo de alguna manera. En cuanto al cáncer, ¿piensas que la biodescodificación ayuda a sanar de una manera más efectiva esta enfermedad tan terrible? Porque hay gente que me dice, y lo he dicho en otros videos, no, es que el cáncer de estómago es más duro. No, es que, no, yo pienso que cáncer es cáncer donde Ujú. sea. De acuerdo. Es la misma enfermedad, lo que pasa es que está en diferente parte del cuerpo. Sí, hay diferentes tipos de cáncer, pero cáncer es cáncer. Ujú. La biodescodificación ayuda a que este cáncer, o dependiendo del cáncer de cada tipo de persona, lo podamos atacar de una manera más efectiva, algo que realmente funcione para curar. Mira que a veces se piensa o a veces han llegado a mi consulta personas con la expectativa de que al descodificarse desaparece la enfermedad, Ujú. como si fuera Sí, sí, algo mágico. mágico. Ok, Y no es posible. Cuando hay un proceso, ya se altera una funcionalidad, ¿ok? El daño está. ujú, Lo que pasa es que para yo poder evitar que eso se siga reafectando y reafectando y nuevamente reproduciendo y nuevamente recayendo y nuevamente, yo tengo que comprender qué fue lo que me lo originó. Porque si yo no descubro cuál fue el origen, aquí obviamente no solamente soltamos la parte emocional, ¿no? Acuérdate que hay muchos otros factores sí, para que claro. obviamente se produzca esta enfermedad, pero la parte emocional influye mucho porque haz de cuenta que es como el detonante. Ya tu cuerpo venía fallando en muchas cosas, pero ya digamos que la emoción es la estocada final, pero el proceso ya venía cultivándose tiempo atrás, Es ¿sí? decir, podríamos decir que yo puedo durar con un cáncer 10 Y años no saber. y no saber, y solamente hasta el momento que como que es, a ver, no sé si utilizo bien la palabra, se manifiesta. Te voy a contar algo personal. Ok, Mi abuela materna, ella falleció hace 3 años. ok. Y mi abuela empezó a tener unos síntomas gastrointestinales y pues bueno, yo la llevé a una gastroenteróloga y efectivamente tenía un cáncer ovárico muy grande que estaba Ujú, ya tan grande que estaba ya afectando toda la parte digestiva gastrointestinal. ok. Y yo le pregunto a la gastro, porque pues no la llevé a la ginecóloga, ya estaba muy avanzado, le dije, ¿esto cuánto tiempo tendrá? Y me dice, Cami, esto lleva años. Y mi abuelita solamente empezó a manifestar síntomas cuando tuvo una situación emocional muy fuerte.
Y en 3 meses falleció. Sí, afortunadamente fue algo muy rápido para ella, ya estaba muy ancianita, digamos que no, obviamente no era ya candidata para quimio radio, ya eran unas cosas que pues, para su edad, pero ella venía con esto hace muchos años. He leído historias clínicas donde en las autopsias se descubren masas tumorales y nunca produjo un síntoma. Y cánceres grandes, cánceres Sí. que uno dice, wow, es obstructivo. O sea, mira, en la vida todo es posible, Oscar. Pero claro, cuando nos dan un diagnóstico de cáncer, ¿qué es lo primero que vamos a pensar? Pánico, miedo, Claro. me va a Sí, morir. me va a morir eso. En muchísimas ocasiones eso es Claro, lo que uno porque piensa. lo que más lo afecta a uno es el impacto del diagnóstico. Eso es un conflicto. Ujú. O sea, aparte del conflicto que me generó la enfermedad, el diagnóstico es un conflicto, porque es un impacto, porque es que tú no te lo esperabas. O sea, Claro. yo tenía, no sé, X síntoma y voy y me dicen, no, es cáncer. Y pues, ¿cómo así? O sea, obviamente, fíjate que todo es una situación conflictiva. Y tristemente, los humanos empezamos a valorar la vida cuando estamos enfermos. Bastante. Es la prueba de fuego que nos dice, oiga, de verdad me gusta la vida y la amo. Pero pasamos demasiados años quejándonos, amargados, sufriendo, en vez de disfrutar la vida como si fuera el último día que te quedara. Yo, a nivel personal, yo siempre tuve, no resentimiento con el universo, pero sí era de este tipo de personas que como que, listo, me hiciste esta, Ahí te la ahí noto. te la guardo, correcto. Sí, yo era así. Ujú. Cuando tuve el cáncer, cuando pasé por todo, cuando tuve los tratamientos y cuando ya salí como que aún sigo porque uno, tú sabes que cuando uno le da esto de por vida, uno tiene que estar chequeándose y bueno, todo eso. Porque empieza uno a valorar la vida. Correcto. En ese momento dije, y ya yo veía cosas, eso es lo que tú me contaste ahora, el tema de la carta, buenísimo. Ya empecé a ver cosas como que, pero yo para qué me desgastaba con esta vaina, o para qué le tengo odio o bronca de este tipo, si realmente eso ni siquiera es algo que justifique ponerse así. O por qué me voy a poner así, para qué me desgasto, ¿no? Con esto. Y empecé a darle un sentido a la vida distinto, a las personas, empecé a valorar mucho más la naturaleza, Ujú. el ser humano, ¿no? Entonces, aquí es donde yo pienso, ¿por qué cuando nosotros buscamos, a ver, yo, y siempre creo que lo he dicho en todos los videos, yo soy muy fan de la medicina y más en España, que fue donde me trataron, pienso que el sistema médico allá es espectacular y el tema oncológico, con todo lo que yo he investigado, es avanzado, tienen buenas cosas, pero porque al final, si uno confía en el sistema médico, que al principio no confiaba mucho, también te soy muy honesto, confía uno mucho en eso porque al final la raíz de todo es la emoción, más no mi vejiga. Lo pongo en mi caso, Ujú, ujú. porque nos vamos a biodescodificar y a lo que tú haces, que me parece espectacular además porque creo que tiene un sentido mucho más fuerte. ¿Por qué terminamos buscando este tipo de alternativas y no seguimos con la medicina tradicional? En realidad, nunca se debe soltar una y la otra. Ok, ¿Sí? Siempre debemos entender que como cuerpo biológico que somos, necesitamos materia prima. Obviamente son unas células con un crecimiento desordenado, son unas rebeldes ahí que uno dice rebeldes sin causas, que a veces hay que sí, como que ajusticiarlas, pasa. ¿cierto? Ponerles en orden. Y bueno, están obviamente el compendio de medicamentos que ayudan, pero también ayudar mucho a lo que es nuestra propia biología, ¿sí? Con buenos suplementos, con una buena alimentación, bueno, todo lo que obviamente hace que nuestra salud esté funcionando bien. Pero resulta que la emocionalidad, o más bien la situación que yo viví y que la pude haber vivido hace 20 años, pero si yo no la he sanado y todavía le sigo dando a la película, y como mi mente no sabe diferenciar el pasado del presente al futuro,
cada vez que yo vuelvo y rememoro todo y vuelvo otra vez a sentir la cosa que me generó tal situación, se vuelven a producir las emociones. Porque yo estoy con la misma emocionalidad y el mismo sentimiento frente a eso que yo viví hace 20 años. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Es como al hombre cachón que lo pillan una vez, nunca más puso los cachos, pero la esposa se lo cuenta a todo el mundo que ve todos los días. Entonces, para su mente inconsciente, ya vuelve y le echa la historia Claro, y sí. vuelve y revive la cosa. O sea que en ese momento está alimentando, básicamente. Total. Entonces, para el cerebro y para su mente, Ujú. no le pusieron los cachos una vez, sino las 500 veces que lo ha vuelto a revivir. Ok. ¿Quién perdona a un cachón que te haya puesto 500 veces los cachos? No, muy complicado, terrible. Por eso hay que entender que el estar retroalimentando una historia del pasado es totalmente autodestructiva. Es peor que llenar mi cuerpo de tóxicos, de drogas, de alcohol, porque la emoción la tengo ahí latente todo el tiempo. Entonces ahí es cuando uno tiene que aprender que si ya encontré que el origen fue eso que me pasó hace 20 años, yo tengo que hacer un proceso personal para yo sanar esa situación. Porque la situación no es ir a pedir perdón ni esperar a que el otro venga y me pida perdón, porque no, Claro. ese no es el significado de trascender una Sí, historia. total. Es comprender que ya algo pasó y yo no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar la situación que pasó hace 20 años. Pasó. Pero yo sí tengo que buscar el resignificado de lo que yo estoy viviendo frente a esa situación. Porque la única que está saliendo perjudicada y afectada por no lograr soltar, por no lograr liberarme de esa situación soy yo. El que lo hizo, de pronto ya hasta se le olvidó que lo hizo. Pero fíjate cómo el resentimiento puede alimentar tantos sentimientos que ya dejan de ser sentimientos y se convierten en estados. Ujú. Yo conozco personas muy cercanas que tienen estados, por ejemplo, de ira, pero sus estados ya de ira permanente. Y todo empezó ¿por qué? Por una emoción no gestionada de rabia. Se llenaban y se llenaban de cosas que ya su vida es completamente nublada por la ira permanente. Cualquier cosita pequeñita los saca de su equilibrio, de su estado. O sea que, vuelvo y te digo, yo pregunto siempre porque quiero entender y que la gente que vea estos videos, estas entrevistas, lo entienda. Mi cáncer puede ser muy pequeño, en cualquier parte del cuerpo. Una célula cancerígena, lo que sea. Cada vez que yo tengo una emoción de estas que tú me dices, es como si estuviéramos empezando a añadirle más o va creciendo de... Ojo, lo digo de esa manera, sé que químicamente es diferente, pero empieza como a crecer y empieza como a hacerse mucho más fuerte y más grande con esa cantidad de emociones. Si la emoción, si tú recordar una situación no te genera ninguna emocionalidad, porque Ujú. uno a veces cuenta situaciones que vivió neutro, Sí, correcto. ¿sí? Sí, no pasa nada, ya lo conté Sí, y ya lo está. conté porque sí, es una experiencia, Ok, pero ya a mí eso no me genera nada. Pero tengo que ser muy consciente de lo que estoy sintiendo, ¿no? Porque hay gente que dice, no, sí, yo sí, estoy no, bien, pero se te nota en tu rostro que no estás tan bien, claro. ¿sí? O sea, hay que ser autohonestos realmente. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de contar una situación que ya no te genera ninguna emocionalidad, proceso superado. Ok, Pero cuando tú todavía se te corta la voz, se te acelera un poquito el corazón, empiezan a tener un pocotón de sensaciones, es que ahí todavía hay algo pendiente. Es que el pasado no tiene por qué generarnos ningún tipo de sentimientos. El pasado es pasado. ujú, Mira que Eckhart Tolle en El poder de la hora a mí me encanta, no sé si en el escrito o en el audiolibro, pero empieza con alguna frase muy linda que dice, hablar de mi pasado es hablar como si fuera otra vida o otro ser humano. No hay ningún tipo de emocionalidad de cuando él habla de su pasado y de un pasado muy complejo que él tuvo, de depresión, de intentos de suicidio y tantas cosas duras que ese gran maestro hoy en ujú. día, tan sabio en cómo nos orienta y nos guía en el trabajo del presente, pero cómo puede hablar desde esa manera tan bonita, ¿no? Ya puedo contar mi historia como que creo que eso lo vivió otro ser humano. Pero a nosotros nos cuesta soltar. Hay, hay un autosaboteo y esto es muy de la mente. Como que si yo suelto algo, entonces ya entonces eso no importa, entonces yo ya poco importo. ¿Sí? Como que si fulanito me hizo algo y yo lo perdono, es como si ya no fuera importante lo que me hizo.
como si no hubiera sido algo grave. ¿Y por qué nosotros como seres humanos hacemos eso? Esos son patrones y conductas muy ancestrales, ¿no? Fíjate que en el trabajo de la biodescodificación, uno de los primeros procesos en los que siempre trabajamos es el proceso transgeneracional. Es ver cómo generación tras generación se transmiten patrones de comportamiento a través de códigos. Por eso se llama biodescodificar. Cambiamos códigos. ¿Sí? Nosotros nacemos con un manual de instrucciones y con un pocotón de códigos de factores de conducta, de carácter, de temperamento, de sentimentalismos transgeneracionales. Y ya está comprobado que son 4 generaciones que influyen en nosotros. Entonces nosotros estamos repitiendo patrones, no solamente por lo heredado, sino también por lo visto y lo que emulamos, ¿no? Cuando estamos en un estado de crianza, pues es como si estuviéramos en un estado de hipnosis, ¿no? Como niños, nosotros emulamos a nuestros papás. Y muchas veces tenemos conductas que quisiéramos no tener de papá o de mamá, y es como en piloto automático aparecen. ¿Sí? Porque obviamente el ejemplo y todas las cosas que uno vio, eso tiene mucho poder. Y no significa que esté bueno o malo. O sea, simplemente lo vimos y lo hacemos. Nos aconductuamos a eso. El condicionamiento es muy complejo, ¿sí? Pero cuando uno empieza a ser más consciente, Oscar, cuando uno empieza a recorrer caminos de decir, yo quiero sentirme mejor, estoy aburrido de sufrir, quiero empezar a buscar opciones, herramientas, caminos que me hagan sentirme que la vida es linda. Porque respetando las creencias de cada quien, tenemos un universo creado por alguien maravilloso, o por algo, o por energía, lo que sea, pero perfecto y maravilloso. Pero la mente nos sabotea completamente las cosas. Entonces, entre más despiertos y más conscientes, seremos más sensatos, tomamos mejores decisiones. Decidimos que estar en armonía y en equilibrio, aprender a ceder, es más bonito que estar en lucha de poderes, por ejemplo. ¿Crees que si no, ya que tocas este tema de la mente y la evolución, o sea, crees que entre menos hubiéramos evolucionado, no tendríamos tantos problemas, por decirlo de alguna manera? La evolución es algo extraordinario. Fíjate que no todos los humanos evolucionan por el mismo camino, o sea, hay como que diferentes, Claro. yo lo veo como diferentes niveles. Todos vamos a llegar obviamente a niveles de, pues a donde cada quien deba llegar, le corresponda según su camino, pero todos pasamos por situaciones que de una manera nos ponen a prueba en la vida. Fíjate cuántas veces tú lo que antes hacías te parecía muy bueno, muy extraordinario y te encantaba, pero llega una etapa de tu vida que tú ya eso no te gusta y entonces cambias y te transformas hacia otra cosa. Así es. Y eso es una evolución, ¿sí? La mente nunca involuciona, siempre está evolucionando, ¿sí? Se puede estancar en algún momento y cristalizar, sí, por ejemplo, procesos de demencia, Alzheimer, donde ya como que la mente ahí queda, también obviamente por impactos emocionales, pero siempre en este continuo evolucionar, no solamente desde la razón, sino también desde la biología y también obviamente desde la espiritualidad, pues es lo que nos hace obviamente como humanos ser cada día mejores, ¿no? Pero sí hay una cosa que hay que entender con la mente, y esto sí es algo que no es que esté peor ahora, sino que tal vez hay tantas cosas hoy en día y tantos estímulos que nos pueden generar esto de lo que voy a hablar ahora más de forma más profunda, pero también hay más conocimiento de cómo se puede trabajar. La clave de cualquier proceso en la vida es tener conocimiento, no hablar por hablar de la cosa, sino que yo tenga un conocimiento claro de la alimentación para poder seleccionar mejor lo que como. Yo tenga un conocimiento claro de la importancia del sueño para que yo aprenda a cuidar mi sueño. ¿Sí? O sea, hay que tener información para tomar decisiones sensatas. ¿De acuerdo? Entonces, frente a eso, mira que, y te voy a compartir el libro porque es bonito, lo tengo en PDF, y pues ya personas que vean el video y que quieran hacer, que de pronto lo quieran compartir o comprar, que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Y es un libro fascinante porque nos explica cómo en la biología, o sea, los animales y las plantas se estresan biológicamente. Nuestras células, nosotros biológicamente nos estresamos. ¿Qué es el estrés? Es la respuesta como de acción que tenemos inmediata a una situación que se nos está presentando. Entonces en el libro explican cómo
vemos un video de la National Geographic y vemos una correndilla de un león eh, corriendo, pues cazando a una Sí, cebra. ok. Y entonces empieza uno a ver esa, mejor dicho, esa carrera de el león buscando supervivencia comiendo y la cebra buscando supervivencia para que no se la coman. Entonces es entender cómo es la naturaleza, ¿no? Pero resulta que si el león se cansa, se echa a pastar, o sea, ya se le acabó completamente Sí. la energía, ya su cortisol bajó, está ahí relajado, tomando el sol. Y curiosamente la cebra se pone a pastar, a comer pasto a 2 metros de distancia Del del león. león. Y entonces uno dice, wow, esta cebra no fue a hablar con sus amigas cebras a decirle, este berraco león, ¿no? Juntos tuvieron el estrés a mil, Ujú. pero cuando se acaba la carrera en la casa, obviamente ya Están vuelven a lo normal, tranquilos, al normal. equilibrio. Pero los humanos no Y somos así. no, Nosotros intentamos como nos estresamos estresar. con anticipación. Destruimos nuestra vida, destruimos las células. Estamos mandándole señales a nuestro cuerpo de que estamos en modo ataque o defensa todo el tiempo. ¿Y todo con qué? Con esta. Hoy atendí a una paciente que la despidieron el 13 y me dice, María Camila, estoy estresada, no conseguir trabajo. Y yo, ¿ya empezaste a aplicar a otros trabajos? No, y yo, no has empezado a aplicar y ya estás estresada que no vas a conseguir trabajo. Mira cómo nos hacemos daño. Claro. Y nos hacemos daño las 24 horas del día. Preocupados, o sea, por eso dicen, no te preocupes, ocúpate más bien. Yo me ocupo en lo que puedo hacer, me preocupo en lo que tengo en la cabeza. Entonces, un llamado lindo a la vida es vivamos la realidad. Y la realidad, como te lo dije en algún momento, es donde podemos hacer uso de nuestros 5 sentidos que nos dio la creación. Ujú. Vista, olfato, gusto, audición, tacto. Todo donde nosotros podamos hacer algo y actuar con estos 5 sentidos se llama la realidad. El resto de cosas se llama fantasía. Y vivimos en un mundo de fantasías. El dinero es una fantasía. El dinero pues está obviamente puesto en Claro, realidad es en un palpable, papel. pero al final, La energía, fíjate que el dinero es una energía, ¿no? Y por eso es tan importante el buen manejo de los recursos. Hacer uso de los recursos de una forma adecuada, de una forma como debe corresponder, pues obviamente para cuidar el recurso. Pero cada vez que tú estás allá pensando que me voy a quedar sin plata, que no sé qué, que estás en un mundo de fantasías y ya te estás quedando pobre y en bancarrota en la cabeza. ahí ya nos estamos minando totalmente. Entonces mira Claro, cómo nos hacemos daño. claro. Y el estrés es la enfermedad de todo el mundo. Los niños chiquitos ya viven, ya se estresan. Un niño pequeñito estresado por el examen de dentro de una semana y ya está estresado y por la tarea porque le quedó mal el color y se le salió del círculo el color y entonces le van a regañar en el colegio. O sea, hay que prestarle un poco más de atención. Yo creo que es un llamado para todos nosotros de prestar un poco más de atención de verdad dónde estamos enfocando la atención. ¿Hay algún tipo de estudio que, digamos, nos diga, eh, ok, entre más te estreses, es más probable tener cáncer de colon? Hay muchos estudios Ok, relacionados con el estrés. vale. Con emociones hay muy pocos. Apenas digamos que este mundo de prestarle atención a las emociones, pues lleva hace muchos años ya este camino, pero digamos que ya como ya un poco más con lupa, Ok, nos lleva mucho, ¿sí? Como te dije al comienzo, esto era algo como muy light. Hoy en día de pronto se está ya dando sí, ya como un poco más un estructurado. poco más estructurado. Yo, por ejemplo, acá tengo en la clínica un equipo que se llama el MaxPool, que nos mide el sistema nervioso autónomo, los niveles de estrés, y yo a mis pacientes les hago antes de la consulta, se los mido. Cuando llegan como muy alterados, les mido después de la consulta y el cambio, nada más el hecho de yo contar y desahogarme y encontrar lo que me está pasando, pues obviamente te cambia completamente los niveles. Entonces digamos que ya tenemos de pronto objetivamente cómo medir el cambio extraordinario que influye el lidiar o el gestionar una situación que me estaba cargando
y cómo mi sistema nervioso autónomo inmediatamente cambia, cómo mi simpático y parasimpático otra vez empiezan como a regular. ¿Mm? Pero de estrés, no, eso lo que es lo que tú encuentras son estudios de cómo el estrés en realidad se estresan las células y cómo altera bioquímicamente, metabólicamente, todos estos procesos de cáncer. Eh, Tú trabajaste con pacientes con VIH durante muchísimo tiempo y, eh, con, o sea, con lo que nos contaste al principio, ¿tú crees, a ver, el VIH es una enfermedad que se adquiere, ya sabemos, contacto sangre, toda esta cuestión, y por otras razones, pero creo que la principal es básicamente esa, ¿no? Como sangre, Sí, transfusiones, pero transfusiones, bueno, hoy toda en esta día ya es cuestión. muy difícil con Sí, una transfusión, pero correcto. madre a hijo también ya hay formas de cómo evitar que no Vale. pase. A lo que voy es, dentro de las múltiples causas que tiene el VIH para diferentes personas, también el tema emocional, cuando ya se contagian, es un tema donde o se los lleva o sobreviven. Medicamento existe, claro que existe y hay como un tratamiento, pero el tema emocional piensas que es como el acabose. Yo no me imagino un paciente en los años 80 de VIH, en donde era tan señalado, en donde era tan tabú, en donde era tan terrible, ¿cómo lo podían llevar en ese momento? Yo pienso que la tasa de mortalidad adicional, que no existían los Sí, no había medicamentos o el tanta avance, tecnología. pero yo imagino que el tema emocional era brutal, ¿no? Por eso se iba. Y eso todavía tiene un peso muy complejo el VIH porque fíjate que cómo se concibió el VIH al inicio, en los 80, que era la enfermedad de los homosexuales. Sí, correcto. Y entonces habían muchos hombres que no eran homosexuales, pero también empezaron a tener el virus. Pero, ¿cuál era la vergüenza tan grande que van a decir que soy homosexual? Sí, era más como el correcto. Porque es que hacia allá se iba, ¿no? O sea, fue una enfermedad inicialmente muy dura. eh, y fíjate que el primer caso de mujer con VIH fue muchos años después, ¿sí? O sea, era muy enfocado en los hombres y mira que se pensaba que era solamente esa enfermedad. Ujú. Entonces, mira el tabú que se creó desde esa época, que esta es una enfermedad homosexual. Entonces, claro, para el hombre la virilidad esto era muy duro. Ahora, cuando yo empecé a trabajar con VIH, mis grandes sorpresas, porque obviamente no era algo que yo tenía conocimiento, sino Ujú. solo cuando empecé a estudiar y trabajar con pacientes con VIH, es que existían parejas serodiscordantes. Cuando yo estudié medicina y me hablaron de VIH, pues es muy por encimita, realmente ya eso es algo más de especialidad, de infectología y todo esto. Pero una pareja serodiscordante es que uno lo tiene y el otro no. Y entonces yo decía, ok, debe ser que pues usan siempre preservativo. Y para mi sorpresa, en mi consulta, yo les preguntaba eso, porque a veces iban en pareja, ¿no? Ujú. Pues, Sí, que claro. acompañan a su Te pareja, cómo acompaño, iba. todo eso. Ok. Y yo les preguntaba, ¿ustedes se están cuidando? No. Entonces, siempre la pregunta que yo le hacía a mis jefes era, ¿pero por qué tienen relaciones sexuales y el otro nunca se infecta? No, el sistema inmunológico. O sea, empezamos a buscar un Ujú. poco de, ok, el sistema inmune. Pero para mí hoy en día, y ya acordándome de una que otra de esas parejas, porque pues eso fue hace muchos años y no las tengo claras, pero tengo unas que es de esas que uno siempre recuerda porque yo los veía todos los meses Claro. y por muchos años. Y entendiendo esas dinámicas, claro, entiendo cómo era la personalidad y la dinámica de la persona que tenía la enfermedad versus su pareja que no la tenía. Eran más débiles, se La, estresaban la más. persona que no la tenía era una persona que amaba la vida y no tenía miedo de infectarse. ¿Sí? No tenía miedo a eso. Sí, ok. Ok. Era muy fuerte, su sistema inmunológico era de una persona fuerte, porque no había miedo, no había culpa, no se sentía malo. El otro se sentía diferente. ¿Mm? Porque unos estaban súper bien, porque sabían lidiar muy bien lo que tenían. Habían asumido con responsabilidad la decisión de no haber usado una protección, por ejemplo. Para mí eso
No lo he logrado como verificar en todos los pacientes, Ujú. pero cuando tengo la confianza suficiente de poder abordar este puntico que te voy a decir, eh, es donde me doy cuenta que esto tiene todo el sentido. La mayoría de las veces tú siempre estás buscando un culpable a lo que te pasó. Es que me infectó la prostituta con la que me acosté. Esa es Sí, sí. su posición, es la culpable fue ella. Ujú. Pero la culpable no fue ella. El culpable fui yo o la persona, porque el día que tuve un encuentro sexual con la prostituta, no me puse el preservativo. ¿Quién tiene la culpa? ¿La prostituta o yo que no me puse el preservativo? Claro. Pero nos encanta culpar, porque es que cuando culpamos, nos justificamos. Y cuando culpamos, pues nos sentimos mejores, ¿no? En eso el ser humano es especialista, ¿no? Pero cuando una Culpar. persona está enferma y asume el resultado que adquirió por su decisión, ahí cambia todo, Oscar. Cuando tú asumes y dices, ok, ya entiendo el origen de por qué me dio esta enfermedad. Claro, es que lo que pasó fue esto. Claro, es que yo hice tal cosa. Es que yo dejé de hacer esto. Es que yo dije esto o no dije tal cosa. Y tengo que asumir lo que yo hice. Y ese día que tú logras asumir con responsabilidad la decisión que tomaste, ese día todo cambia. Tus síntomas cambian, tu energía cambia, A eso iba. tu fuerza cambia. Y obviamente cuando todo eso cambia, tu salud y la respuesta que tú vas a tener frente a tus tratamientos va a ser mucho mejor. Vas a recibir con amor todo lo que te van a dar. Claro. No va a ser un sacrificio tomarte la pastilla, no. No va a ser un sacrificio dejar de comerte la oblea con arequipe. No va a ser un sacrificio ir al gimnasio. No. Básicamente cuando tú lo asumes y cuando ya interiorizas que sí, efectivamente llegué al punto, lo descubrí, fue hace X años, lo que sea, que es lo que se hace con la biodescodificación. En ese momento, cuando uno descubre, es como si empezara a bloquear la enfermedad, no bloquearla, a ver, no hablemos de La dejas de bloqueo, alimentar. eso. Gracias, María Camila, por la palabra. No la No la alimentas. alimentas. Lo que está. Y ahí se queda y empiezas a mejorar, ya como tú dices, combinando el tratamiento Tu normal, la todo. alimentación, todo. Es un todo. Pero la dejas de alimentar. Ok. Porque claro, uno alimenta algo que inconscientemente no sabe que está. ¿Sí? O sea, ¿cuántas veces tú no te puedes dar cuenta que el estar pensando en Pepito Pérez te está generando algo porque sigues pensando en Pepito Pérez? Pero el día que tú estás tan conectado contigo y te das cuenta que cada vez que piensas a Pepito Pérez te da como un dolorcito acá en la garganta o como que te da un tic, o sea, como estás tan conectado con tu Sí, cuerpo, sí. te estás dando cuenta que tengo un mensaje, pues que nunca escuchamos el mensaje. Y los mensajes son sutiles y van subiendo de nivel. Pero como nunca escuchamos el mensaje y por la sutileza que tiene, pues a veces llega algo fuerte, a ver si por fin escuchamos. Y hay gente que la escucha perfectamente y hace cambios. Hay personas que ni siquiera con la enfermedad la escuchan y se entregan. Y también se acompaña ese proceso. Ok. La persona que no quiera avanzar más en un proceso también se le respeta. Lo más valioso que hay en el universo son las decisiones. Todas las decisiones se respetan. La cuestión es que uno siempre quiere controlar la decisión que va a tomar el otro, ¿no? Pero no, cada quien toma la decisión que considera que es cómoda para sí mismo. Entonces, dejar de alimentar, decir un día nomás, póngale freno a esto, lo que ya pasó, voy a dejar de estar recreando esta historia porque solamente me estoy haciendo daño yo. Ese día todo cambia. Créeme que es como se quita uno una maleta de encima, se quita uno un pesito y como, ay, qué fresquito. Y es bonito, es agradable sentirse cómodo, sentirse liviano, sentirse en calma. Eso es algo mucho más bonito que estar en esos estados de tensión y reactividad que a veces no nos damos cuenta que nos mantenemos. Yo de todo esto que hemos venido hablando el día de hoy, no solamente aquí en la entrevista, sino antes que estuvimos hablando los dos, yo saco unas conclusiones, tú me vas diciendo si tengo o no tengo razón. La primera,
que si quiero ser feliz, la decisión es mía. Ya está. De nadie más. De acuerdo. Y tengo que darme la felicidad suficiente para que me dure toda la vida. Y tratar de vivir con esa felicidad, ¿no? Segundo, la ira no nos lleva absolutamente a nada bueno. Es normal sentirla porque creo que es algo biológico. Es algo biológico. Las emociones son biológicas. Correcto. Pero si logramos intentar descubrir que la ira no es importante, en ese momento dejamos de alimentar cualquier tipo de enfermedad. Hoy estamos hablando de cáncer, pero cualquier tipo de enfermedad, creería yo. ¿Vale? ¿Correcto? ¿O estoy en... Vale. Tercero, el estrés creo que es un factor determinante para morirse uno más rápido, para tener más enfermedades o para estar bien fregado, por decirlo de alguna manera, el resto de su vida. Entonces, claro, porque nos mantiene en modo supervivencia, ¿no? Ok. Alerta. Todo el tiempo alerta, eso es lo que va degenerando. Deteriora el cuerpo. Deterioro del cuerpo, ¿no? Yo no soy incrédulo, para nada. Es más, creo que cada vez que yo recibo más información, yo me voy alimentando de muchas cosas, así como tú me lo dices, que me parece espectacular. Pero hoy creo que hoy no descubrí algo, sino ratifiqué algo que venía pensando desde hace mucho tiempo. Y esto no se los voy a contar acá porque esto fue algo con María Camila internamente, pero creo firmemente hoy que la estupidez del ser humano es la que lleva al ser humano a que se destruya. Cuando hablo de estupidez me refiero a la ignorancia por no querer aprender nada más, por no investigar, por no ver y por no sentir lo que sienten los demás, ¿sí? Estupidez es al pensar que si el estrés me genera que en una entrevista yo pueda decir que cuando me preguntan a mí, ¿cómo trabaja usted bajo presión? No, soy excelente, soy perfecto. Una cosa es trabajar bajo presión, otra cosa es trabajar estresado bajo presión. Y creo que eso también es fundamental. ¿Te quieres morir más rápido? Ok, estrésate, sencillo. Y creo que lo último que aprendo hoy contigo, o que ratifico pues, es que definitivamente yo he podido ser estúpido muchos años de mi vida, pero últimamente la luz ha venido con tanta fuerza con todas las personas que he entrevistado que realmente pienso que mi cáncer sí venía desde hace muchísimos años, por cosas que ni yo sabía. Por eso es tan importante este tema de la biodescodificación. Ayudas a entender efectivamente, oye, es que tienes que ir aquí y vamos a empezar a trabajar desde ahí para poder arreglarte, para poder saber qué es lo que tienes realmente. O bueno, ya sabemos lo que tienes para poder eliminarlo y que sigas tu vida de nuevo aprendiendo ya de todo lo que viviste, ¿no? Es básicamente eso. Qué bonito. Estoy muy profundo. Qué bonito. No, pero es la verdad, o sea, y si utilizo la palabra estupidez es porque en serio, eso es uno... Sí, lo que dices tú, ¿no? La ignorancia de no tener claridad en ciertos conceptos, ¿sí? De a veces no medir las consecuencias de las cosas que hacemos. Uno es ignorante porque no tiene información. ¿Sí? Cuando tenemos información y tenemos conocimiento, pues dejamos de ser menos ignorantes, ¿sí? Pero lo bonito no es ya lo que pasó y lo que hice, porque gracias a esa estupidez, pues hoy caemos en cuenta de muchas cosas. Sí, total. Es que de aquí en adelante, todos esos resultados de esas decisiones del pasado, que ya sé qué fue lo que ocurrió, que ya sé qué es lo que puede pasar cuando yo hago A, B o C, porque ya lo hice, ¿cierto? Entonces ya verifiqué
lo que va a pasar después de hacer eso o decir eso. De aquí en adelante, pues obviamente, como soy yo el que va a buscar la felicidad, pues soy yo el que tengo que hacer la acción de cambio. Y la próxima vez que se me presente una situación similares a estas del pasado, lo primero que tengo que estar es atento a responder completamente diferente. Porque si bien Albert Einstein sí decía que el imbécil es el que pretende tener un resultado diferente haciendo lo mismo. Esa es una frase de Albert Einstein. Entonces, claro, si a mí vuelve y se me presenta una situación igual que la que me pasó hace 20 años, y yo hago lo mismo Sí, viejo. que hice hace 20 años, pues va a pasar lo mismo. O el sea, resultado. sigues en un círculo vicioso y que... No salgo del bucle. Correcto. Y Pero vas a seguir ahí hasta el final. Pero si estoy atento y digo, uy, hijo de chica, es la misma dinámica, el Ujú. matiz. Esta vez voy a hacer otra cosa diferente a ver qué ocurre. ¿Qué va a ocurrir? No sé, Correcto. pero voy a hacerlo diferente. Para terminar, 3 preguntas rápidas y una reflexión final. ¿Amas lo suficiente? ¿Es una pregunta? Sí. Que si amo lo suficiente. Depende del concepto del amor, ¿no? Mira que yo creo que nosotros no sabemos realmente qué es amor. Sabemos qué es sentimiento, queremos, controlamos, somos posesivos, estamos apegados. Pero amar es un estado tan elevado donde tú lo respetas todo, lo aceptas todo, Ujú. lo permites todo, pero no desde tus necesidades, sino entendiendo que así es lo que también el otro necesita. Ok. Todavía me falta mucho para poder aceptar todo, respetar Vale. todo y permitir todo. Pero ahí vas. Voy en el proceso. O sea que odias lo necesario. Bueno, creo que odio. Han habido pocas situaciones en la vida asociadas a personas que han podido llevarme a un nivel muy complejo, Ujú. que pudo haber sido odio en algún momento. Pero ahí es cuando uno se da cuenta lo autodestructivo de estas sensaciones tan densas, ¿no? Porque cuando estuve en esos momentos de odio, fueron mis peores momentos en todos los aspectos de mi vida, tanto en lo emocional como en lo laboral, como en lo económico, como en mis relaciones. Entonces, creo que después de este que me acuerdo, que fue hace unos cuantos años atrás, desde ahí que haya vuelto a sentir el odio, afortunadamente no. Y creo que estoy un poquito más atenta a no meterme en la boca del lobo. Ok. Creo que aprendí un poquito de la lección. O sea que los sentidos mucho más afilados. Muchos. Más intuitiva, Más intuitivo. más presente, más de olfato, más de los sentidos. Ujú. Más en la realidad, menos en la fantasía. Una última reflexión, María Camila, muchas gracias. No, o sea, esto no puede terminar acá. Ahora, segunda parte. Sí, buenísimo. Una última reflexión para todas aquellas personas que están padeciendo cáncer o que ya pasaron por esto o que de pronto tal vez piensan que nunca hay esperanza, que ya esto es el fin, porque como muy bien lo dijiste, lo primero que uno piensa, acción, reacción es, me voy a morir, De ¿no? acuerdo. Es eso, me muero. Pero eso es intuitivo, ¿no? Es como acción, reacción y Sí, me voy a morir. total. Una última reflexión para todos aquellos que estén padeciendo este cáncer y que sientan que no hay futuro. Una reflexión para ellos. Siempre, las ayudas siempre están. Lo que pasa es que a veces no las buscamos o cuando nos llegan somos necios y no las recibimos. Cuando estamos pasando por un proceso de enfermedad, no solamente cáncer, cualquier diagnóstico que puede ser muy impactante, infórmate bien. Infórmate qué pasa, qué lo produjo, cómo puedes ayudarte obviamente a que esto no siga avanzando, qué cambios debes hacer en tu salud, pero todo es de acción. En el universo todo es dinámico y todo responde a la acción, nada responde a la quietud. Si yo me quedo quieto, paralizado y no hago nada, por eso a veces dicen que cuando a una persona le diagnostican una enfermedad, un cáncer, y se lo llevan pocos meses, porque se quedó paralizado. Claro. El diagnóstico paralizó completamente su sistema inmunológico, entró en pánico, en miedo,
Y muchas veces hay personas que cuando entran en miedo y en pánico, ¿qué hacen? No hacen nada. Se O congela. sea, como en la naturaleza, hay animales que se hacen los muertos, ¿cierto? Me paralicé. Claro. Siempre hay que moverse. El movimiento es vida. Entonces hay que investigar, leer, siempre estar en esa búsqueda acuciosa de información y de qué más encontrar. Hay un libro que para los pacientes con cáncer, los que estén con el diagnóstico o familiares o algo que yo recomiendo mucho, es un libro que se llama Radical Remission, Remisión Radical, que es de una médica funcional gringa que se llama Kelly Turner. Esta mujer viajó por muchos lugares del planeta buscando personas que habían tenido remisión en cáncer y los entrevistaba, así como estás haciendo tú, y empezó a preguntarles a los pacientes qué hacían, qué hicieron cuando se enteraron de su diagnóstico y qué cambios empezaron a hacer, porque siempre hay un antes y un después. Entonces todo el mundo empezó a contarle, ¿no? Hice esto, hice tal cosa en la alimentación, bueno. Entonces ella en este libro lo que hace es un resumen de todas las cosas 9 cosas que tienen en común los pacientes con cáncer que cambiaron en su vida, en su estilo de vida. De muchas cosas que todos hicieron, pero estas 9 cosas que ella cita la tenían todos en común. Y eso es lo fascinante del libro. Qué locura. Entonces recomiendo este libro, Vale. Radical Remission de Kelly Turner, para que lean, para que vean, porque son cosas muy básicas, son cosas muy sencillas. Creería uno que es una cosa, créanme que no se gastan más de lo que normalmente uno vive en el día a día. Son muy básicas, muy elementales, muy sutiles, pero muy, muy impactantes y muy que realmente hacen efecto a nivel celular. María Camila, muchas gracias. Con todo el gusto, me encanta estar acá contigo. No, a mí también. Feliz. Bueno, Larga vida y que sigas ayudando a muchos más. Ay, tan bello, así será. Gracias. Gracias.